Bueno. El tema de hoy es exámenes complementarios en cardiología. Vamos a ir repasando algunos, pero obviamente a electro ya no nos vamos a referir porque se supone que a estas alturas ustedes ya más o menos conocen y están diestros en ese tema, ¿ya? Así que empezamos desde lo más fácil, lo más práctico y lo que generalmente encontramos en todos los centros de salud, incluso en los de primer nivel, que son las placas de tórax. Cuando pedimos una placa de tórax, pedimos una placa de tórax póstero anterior. Y obviamente, bueno, tienen sus clases de imagenología donde les van a ir explicando con mayor detalle la forma de describir una radiografía de tórax póstero anterior. En este caso, lo que vemos es, aparte de los pulmones y la silueta cardiovascular. En la silueta cardiovascular podemos sacar el índice cardiotorácico, pero ya de entrada podemos decir que tiene una cardiomegalia, ¿no es cierto? Que de acuerdo al índice cardiotorácico, cuando es mayor al 50%, ya podemos decir que es de primer grado, de segundo, de tercero o de cuarto grado cuando llega a la pasilla costal. Entonces, esta podemos decir que es una cardiomegalia 4/4, que tiene congestión de ilios, ¿no? Y puede deberse, por ejemplo, a un desame pericárdico o a una miocardiopatía dilatada chagásica. Por el contrario, en esta otra radiografía, el corazón no está muy grande como la anterior, pero sí existe una congestión, ¿verdad?, a nivel de ambos pulmones, incluso que llega a la parte superior, una redistribución de flujo, y podemos pensar que puede tener un edema agudo de pulmón. Por ejemplo, puede tener un infarto masivo, puede tener si tiene, por ejemplo, una estenosis mitral, puede acompañarse de una fibrilación auricular y nos puede dar esto, una crisis hipertensiva, edema agudo pulmonar de altura, ¿no? Diversas causas. Y hay mucho más en la radiografía, pero como les comentaba, esa parte la van a llevar en imagenología. Pero uno de los exámenes que nos da mayor información es la ecocardiografía. Y ahora sí existen varios centros y en la mayor parte de los lugares ya se pide ecocardiograma para ver el estado del corazón. Nos da mucha información de la contractibilidad, del tamaño de las cavidades, del espesor de las paredes del músculo, nos da unidad de las válvulas, del movimiento, tiene ciertas atribuciones, por ejemplo, el Doppler, que es capaz de medir el flujo a través de las válvulas e incluso el color. Es decir, uno de los exámenes complementarios que más ha evolucionado a nivel de cardiología es la ecocardiografía. Y actualmente es una subespecialidad muy requerida. Y ustedes están viendo que para hacer la ecocardiografía cardíaca necesitamos un transductor y existen, podemos decir, tres posiciones clásicas, ¿no es cierto? Una desde la punta del corazón o es apical, otra es paraesternal y otra es supraesternal, ¿no es cierto? Para ver desde diferentes ángulos el corazón. El paciente generalmente se acuesta en decúbito lateral izquierdo y estas estructuras se van a ver mejor en personas delgadas, en personas muy gorditas, obesas, es difícil poder tener buenas imágenes. Y tenemos ejes, ¿no? Particularmente dos ejes. Un eje transversal, que es este, y un eje longitudinal. Este eje transversal puede cortar el corazón a diferentes niveles, ¿sí? También se llama eje corto y eje largo. Vamos a ver las estructuras. Acá tenemos a la izquierda la anatomía patológica
Este sería un eje largo, donde este es el ventrículo izquierdo, esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular, ¿no? Esta es la válvula mitral, la aurícula izquierda y el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica. Y estas ya son las cavidades derechas. Este es un eje longitudinal, ¿no es cierto? Paraesternal, si quieres, longitudinal. En cambio, este es un eje corto, donde estamos viendo, estos son los músculos papilares, entonces podemos decir que es un eje a nivel de los músculos papilares. Esta área redonda es el ventrículo izquierdo. También pueden observar que es una pared más gruesa y redondeada, porque obviamente maneja presiones más altas, y rodeándola está el ventrículo derecho, eje corto. Y tenemos un eje que se llama cuatro cámaras o desde la punta, donde nos permite ver las cuatro cavidades. El ventrículo izquierdo, ¿no? La aurícula izquierda, la válvula mitral. Al lado derecho, ventrículo derecho, válvula tricúspide y aurícula derecha. Entonces, en este eje largo que hemos mencionado, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular, y esta es la imagen que nos da el ecocardiograma. Vean que es similar a la estructura de la anatomía patológica, ¿no? Ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo obviamente es más grueso, la aurícula izquierda, la válvula mitral y la aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cambio, en el ojo corto también tenemos una buena figura, ¿no es cierto? Acá el ventrículo izquierdo redondito y alrededor el ventrículo derecho con paredes más delgadas. Y acá nos interesa ver, como les decía, la motilidad, es decir, la contractibilidad del ventrículo izquierdo, y eso nos permite sacar la fracción de eyección. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo? 55 a 70, doctor. Exactamente, mayor a 55. Este es otro eje corto, pero acá a la izquierda la anatomía patológica, están viendo la válvula aórtica con sus tres valvas, que se llama las tres valvas de la válvula aórtica. Esa sí ya no saben. A ver, anatomía. Coronariana, no coronariana y posterior. Entonces tiene una imagen de... ¿A qué auto se parece esto? ¿De esta imagen? Mercedes. Eso, Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo la imagen muy parecida. Y podemos decir que la aorta es trivalva. Y este es el eje de cuatro cámaras que veíamos antes. Los ventrículos, las aurículas, y acá las válvulas se ven muy bien. ¿La mitral cuántas valvas tiene? Dos, doctor. ¿Cuáles son? Anterior y posterior. Acá también un eje de cuatro cámaras, el ventrículo derecho, donde también se puede sacar la fracción de expulsión, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y la válvula mitral. Acá está observándose el ventrículo izquierdo en diástole y acá en sístole, y eso también nos permite sacar la fracción de eyección, y la aurícula izquierda donde podemos medirla también. Y acá, en este eje largo, estamos viendo este modo M se llama, donde se ven las estructuras. Este es el ventrículo derecho, este es el septum interventricular, acá está en sístole, acá en diástole, sístole, diástole, y acá la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, la máquina automáticamente saca la fracción de eyección midiendo la cavidad en diástole y en sístole. Esto es lo normal.
Pero cuando el corazón está grande o dilatado, vean la diferencia de este septum. ¿Qué ha pasado con este septum? ¿Qué diferencia hay entre este y este? ¿Y qué diferencia hay en la pared posterior? ¿Qué diferencia se encuentra? Que este músculo no se engruesa bien, es decir, pierde contractibilidad. Y esta cámara del ventrículo izquierdo está más grande. Sus diámetros son mayores. Bueno, de acá está un eje paraesternal y puede hacer cortes a nivel del ventrículo izquierdo, a nivel de la válvula mitral, a nivel de la aurícula izquierda y a nivel de la aorta. Y nos muestra imágenes en modo M como el que vimos, ¿no es cierto? Este es un ecocardiograma transmitral, ¿no? Acá, a este nivel. Entonces, estamos viendo, en realidad acá estamos viendo los 4 niveles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el 1 estamos viendo a nivel del ventrículo izquierdo. Pero después en el 2 a nivel de la válvula mitral. Y esta es la válvula mitral, esta que se abre. Esta con 2 picos es la válvula mitral. Y arriba tiene el electro que te dice si está en sístole o en diástole, ¿no es cierto? Este corresponde al llenado, a la apertura de la válvula mitral para el llenado del ventrículo izquierdo rápido, y esta la contracción auricular. Y esta onda se llama E y esta onda se llama A. Bueno, pero eso no es importante para ustedes, pero sí que traten de conocer estos cortes. Y esta es la válvula aórtica, que se abre como un cajoncito. Eso se llama modo M. Seguimos en modo M. Esta es la pared posterior, este es el septum, este es el ventrículo derecho y esta es la válvula mitral, nuevamente está donde está mostrando la flechita, cómo se abre, ¿no? Se separan las 2 válvulas, la anterior y la posterior. Y eso nos va a permitir determinar si existe una estenosis o una insuficiencia mitral. Bueno, la misma imagen. Y aparte de todo esto del eco, entonces con sus diferentes cortes, del modo M que hemos visto, del modo BIDI que es en movimiento, donde uno puede ver la contractibilidad del corazón, también tenemos el Doppler color, que por medio del transductor nos da imágenes en azul y en rojo. Todo lo que se acerca nos da una imagen azul y lo que se aleja nos da en color rojo. A ver, vamos a ver. Este es un Doppler mitral. Entonces estamos tomando una muestra a nivel del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, en este puntito. Y tenemos las 2 ondas que les había mencionado, la onda E y la onda A. Eso es lo normal. En este caso, tienen ventrículo derecho, septum interventricular, el ventrículo izquierdo, y acá en la pared posterior del ventrículo izquierdo hay líquido. Ese es un desame pericárdico, que puede ser anterior, posterior. Puede ser un desame pericárdico importante. Este es un ventrículo izquierdo con una insuficiencia mitral funcional. Y esto es lo que decía, acá está el transductor en la punta, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda, y lo que se acerca nos da una imagen en color rojo, y lo que se aleja nos da una imagen en color azul, y esta es la válvula mitral. Entonces acá podemos decir que tiene una insuficiencia mitral, y más o menos podemos precisar si es una insuficiencia mitral leve o moderada o severa. Si está llegando hasta la pared posterior, podemos decir que tiene una insuficiencia mitral importante. Ecocardiograma Doppler color. Acá estamos viendo la válvula mitral que está calcificada, tiene una estenosis mitral y una aurícula izquierda grande, dilatada.
Esta es otra imagen, un eje corto de esta válvula que también es la válvula mitral. Y como ven, acá dicen que se abre con forma de boca de pescado y es característico de la estenosis mitral. Y lo que hacen es medir el tamaño de apertura de la válvula mitral. ¿Cuánto se abre normalmente la válvula mitral? ¿Alguien sabe? 4 a 6 centímetros. Entonces calculan por área cuánto se ha abierto esto y calculan el gradiente para poder clasificar si la válvula mitral tiene una estenosis severa o moderada o leve. Y de acuerdo a eso poder definir una conducta que puede ser cirugía cardíaca o valvuloplastía. De acá nuevamente la válvula mitral con su fusión. Y este es el Doppler. Esta imagen que se obtiene es el Doppler y por un tiempo de hemipresión, que es una fórmula más compleja, nos permite sacar el área de la válvula mitral. En este caso, acá tenemos el electro de este paciente y acá tenemos las imágenes. ¿Qué les parece en el ventrículo izquierdo? ¿Qué hay? ¿Qué les parece esta cavidad del ventrículo izquierdo? ¿Es normal? Está dilatada, doctor. Agrandada, doctor. No está dilatada, más bien está hipertrofiada. Esta pared en la punta está gruesa. Entonces eso se llama miocardiopatía hipertrófica apical. Es un problema con tendencia hereditaria y muchas veces es causa de muerte súbita. Algunos jugadores de fútbol que tienen esta patología, cuando es un ejercicio muy intenso, pueden tener una arritmia y muerte súbita. Y acá, a nivel de la válvula aórtica, estamos viendo esta imagen medio redondeada, calcificada, y esta es una vegetación. Y esto nos permite también entonces hacer diagnóstico de endocarditis infecciosa, una vegetación. Y también este examen de ecocardiograma que hemos dicho que ha mejorado mucho la técnica y mucho la subespecialidad, nos permite hacer una medición que se llama strain. Van calificando la motilidad del ventrículo izquierdo, que es esta en rojo, y de acuerdo a la motilidad determinan si tiene isquemia o no. Cuando no se mueve bien un área del corazón, por ejemplo, la punta, eso se permite ver con el equipo, con el strain. Y nos puede sugerir que tiene una isquemia. Bueno, hasta ahí ecocardiograma. También mencionarles que existen otras aplicaciones del ecocardiograma para que puedan entender. Una es el ecocardiograma transesofágico, es decir, que no se hace como normalmente se realiza transtorácico, sino que se coloca una sonda como si estuviese teniendo una endoscopía alta y permite ver el corazón desde la parte posterior. Sobre todo es útil para problemas valvulares aórticos, para problemas valvulares mitrales, porque se ven muy bien esas valvas. Ecocardiograma transesofágico. Otro término también que por ahí van a escuchar se llama ecocardiograma de estrés, que sirve para detectar isquemia, en la cual se realiza un apremio al corazón. Es decir, se coloca una infusión de dobutamina y se va incrementando la dosis. La dobutamina es un neotrópico positivo que aumenta la contractibilidad del corazón. Y por medio del ecocardiograma van viendo cómo responde el corazón ante este estímulo farmacológico. Sobre todo es útil para determinar si existe isquemia o no. Otro estudio que también empleamos es la ergometría. La ergometría puede realizarse en una bicicleta o en una cinta. La ergometría nos va a dar información de la capacidad de ejercicio que puede realizar la persona, ¿no?
y del comportamiento de la presión y del comportamiento de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, es útil para personas de mediana edad con factores de riesgo cardiovascular que tienen un dolor precordial sugestivo de que puede ser anginoso. Entonces, hacemos una ergometría para ver qué pasa con el ejercicio. Si tiene una obstrucción importante, va a presentar alteraciones en la repolarización, en el ST, o va a presentar hipotensión, o va a presentar arritmias, que nos hacen pensar que existe una arteria coronaria obstruida, ergometría. O para personas deportistas que queremos saber cómo van a responder al ejercicio, también las hacemos en ergometría. Existen diversos protocolos. El más usado es el de Bruce, pero no tiene mucho sentido que la conozcan. Pero que consiste en que se va aumentando cada 3 minutos la velocidad y la pendiente del treadmill. Otro estudio es la tomografía. Aquí tienen la radiografía y acá abajo ya tienen la tomografía con las diversas estructuras. Particularmente empleamos cuando sospechamos, por ejemplo, de algún tumor, ¿no es cierto? Uno de los más frecuentes es el tumor de la aurícula izquierda, que es el mixoma, tumor benigno. Otro estudio ya usa radioisótopos. Tenemos perfusión con talio o con tecnesio. Se introduce un material radioisótopos, ¿no es cierto?, por vena, y se ve la captación de estos radioisótopos a nivel del corazón, en este caso con talio, y se ven defectos de perfusión. Es útil para ver si existe viabilidad miocárdica, es decir, si es un tejido muscular que está muerto, no va a captar este talio, ¿no? Generalmente se les manda a hacer también ejercicio, después se inyecta y se tienen estas imágenes. Antes se hacía en Cochabamba, en el Hospital Viedma, tenían un centro de medicina nuclear, ahora no hay en ningún lugar donde se haga en Cochabamba, de que simplemente para conocimiento, pero no existe en Cochabamba. Este es el test de esfuerzo con talio. Teníamos las imágenes del ventrículo izquierdo de la pared medial, basal y apical, ¿no es cierto? Y veían la captación de este radioisótopo y de acuerdo a eso podían definir qué área tenía déficit de captación, ¿no? Y podían decir, bueno, tiene isquemia, por ejemplo, en la cara anterior. Lo propio con radioisótopos, simplemente para conocimiento porque no se hace acá. Y llegamos al gold standard, digamos, por ahí el strain, estas pruebas de talio, la angiotomografía de las arterias coronarias, que digamos es una aplicación que usa contraste que permite ver las arterias coronarias por tomografía, pero sin duda las que nos va a dar mayor información es la angiografía coronaria, ¿no? Que nos permite inyectando es decir, con un equipo llegar hasta el corazón, canalizar las arterias coronarias e introducir contraste a las arterias coronarias y ver la permeabilidad de estas, si existe algún grado de obstrucción o no. Lo bueno es que ya tenemos varios equipos en Cochabamba, ¿no? Actualmente en La Caja, en el Hospital Obrero, tenemos un equipo desde hace 2 años, muy moderno, y estamos haciendo muchos estudios. Este examen complementario es muy útil, sobre todo para pacientes que tienen infarto. Si tienen un infarto, nos permite ver qué arteria está tapada, se encuentra la arteria, se hace una angioplastía, es decir, se dilata esa arteria y se coloca una mallita que se llama stent, para evitar que se vuelva a cerrar. Y nos dan imágenes como estas. Acá nos dan una imagen de la ventriculografía y acá de las arterias coronarias. En este caso, sus arterias coronarias están permeables, normales. Acá impresiona tener una obstrucción, ¿no? Un déficit de contraste.
Acá está la coronariografía que les decía. Entonces, esta es la circunfleja, esta es la coronaria descendente anterior. No, esta es la circunfleja y esta es la descendente anterior. Y ustedes están viendo la flechita donde existe una estrechez a este nivel, ¿no? No pasa bien el contraste. Entonces, esa puede ser una placa de ateroma. El resto del vaso está bien, pero esta puede ser, por ejemplo, la que le ha causado el infarto. Entonces, para esta zona, por medio de la cardiología intervencionista, se coloca un stent, se dilata y se coloca un stent y miren cómo queda, ¿no? Completamente permeable y es el tratamiento ideal en los pacientes que tienen infarto. El único problema a veces obviamente son los costos. El otro estudio es la angiotac, que nos da imagen, la angiotomografía de esta naturaleza, de las arterias coronarias, ¿no? Acá tenemos la coronaria derecha, que aparentemente está permeable, la descendente posterior. Acá la coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda, la circunfleja y la descendente anterior, ¿no? Que aparentemente están sin lesiones. Pero, como les comenté, la que manda, diríamos, es la cinecoronariografía. Bueno, estos trazados también ya han visto, ¿no? Cuando hemos hablado del taller de electro, y esto corresponde a ¿qué arritmia? ¿Qué arritmia es esta? Chicos, se supone que a esa altura ya deberían estar dominando electro. ¿Qué arritmia es esta? ¿Se han dormido? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Un latido normal, un extrasístole. Un latido normal, un extrasístole. Entonces, ¿eso qué se llama? Bigeminia, doctor. Bigeminia. ¿Ves cómo hay que impulsarlos para que hablen? Si no, no hablan. Entonces, el Holter es una grabadora que va a ser capaz de registrar la actividad del corazón durante 24 o 48 horas. Es muy útil sobre todo para encontrar arritmias, ¿no es cierto? Cuando el paciente presenta palpitaciones o cuando el paciente ha tenido un mareo, un desmayo, para evaluar si tiene episodios de bradicardia o si ha tenido un accidente cerebrovascular isquémico, para ver si eventualmente tiene una arritmia como la fibrilación auricular. Ahora, actualmente existen equipos muy pequeñitos que incluso se tragan, que permiten registrar, ¿no?, durante 7 días o durante un mes el ritmo del corazón, pero no hay todavía acá. Otro de los estudios se llama estudio electrofisiológico, que por medio de un catéter que se introduce por vía femoral, se llega al corazón y se va haciendo un mapeo del corazón. Vean los electrodos exploradores A, B, C, D en muchos casos, y sirve para detectar arritmias. Hemos hablado de taquicardia paroxística supraventricular, hemos hablado de Wolf, Parkinson, White, ¿no es cierto? Entonces, se los envía a hacer este estudio electrofisiológico, se encuentra la arritmia que está generando el lugar y se hace una ablación, es decir, se quema por radiofrecuencia o por frío. Y en 90%, más del 90% de los pacientes, la arritmia es curada. Estudio electrofisiológico. Y tenemos también dispositivos, ¿no? Hemos hablado de los marcapasos, que pueden ser marcapasos BBI, marcapasos bicamerales, tenemos resincronizadores, que vamos a hablar de ellos cuando
hablemos de insuficiencia cardíaca, pero también tenemos cardiodesfibriladores, ¿no? Que son capaces de detectar, en este caso, una arritmia, una fibrilación ventricular, y al detectarla son capaces de enviar un choque eléctrico endocavitario, es decir, dentro del corazón, y el paciente retorna a su vida normal. El único problema es que son muy costosos. Hoy con el grupo de práctica vimos un paciente de 50 y tantos años que ha ingresado por taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Él es chagásico con su corazón grande y lo ideal es colocarle un cardiodesfibrilador. Bueno, se coloca más o menos así, no vamos a hablar de esto. ¿Y esto qué les parece? La tecnología ha avanzado tanto que actualmente tenemos el IBUS. Esto que ven es una arteria coronaria y estamos teniendo visualización de el interior de la arteria coronaria, de su estructura, y nos va a permitir si existen placas de ateromas. IBUS se llama. Todavía no se hace en Cochabamba, pero esperamos que próximamente sí. Y por último, para esto de los problemas coronarios que obviamente sí están en ascenso debido al incremento de los factores de riesgo como ser el tabaco, la hipertensión, la diabetes, este tipo de obstrucciones arteriales coronarias les llevan a la presencia de ateromas que pueden estar en varias arterias del corazón, ¿no? Para lo cual después tenemos los bypasses, la cirugía por medio de la cirugía cardíaca al corazón abierto se hace un bypass generalmente con mamaria interna. Bueno, y creo que eso es todo respecto a los exámenes complementarios. Como verán, son muchos, son múltiples, hay que saber cuándo solicitar, ¿no? Un examen complementario y para qué sirve. Entonces he tratado de esbozar los principales beneficios de este tipo de exámenes complementarios. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Seguramente con el transcurso del tiempo van a haber muchos más exámenes, ¿no? Nuevos, más sofisticados y bueno, seguramente ustedes van a estar para poder conocer todavía estos. Mañana, que es miércoles y jueves, van a ser las dos últimas clases que voy a dar y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Así que me gustaría que lean un poco de insuficiencia cardíaca. Su libro de consulta de clínica es el Harrison, de preferencia. Si quieren profundizar mucho más, existe un libro de cardiología muy sofisticado, que es de especialidad, que se llama Brandwald. Pero con que sepan del Harrison, es suficiente. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Doctor, ¿el cardiodesfibrilador de qué manera nos servía como examen complementario de diagnóstico? Bueno, en realidad no es un examen complementario, es un dispositivo, ¿no es cierto? El examen complementario es el estudio electrofisiológico, ¿no? Y que pueden tener ablaciones, pero a veces las ablaciones no son exitosas y el paciente tiene mucha tendencia a la taquicardia ventricular o a la fibrilación ventricular, entonces es un dispositivo, se llama cardiodesfibrilador, mucho más sofisticado que los marcapasos, pero no es un examen complementario, ¿sí? Era solo para comentarles. Pero el examen complementario, por ahí era el Holter, que nos permitía detectar episodios de arritmia ventricular, entonces la conducta sería un cardiodesfibrilador, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Algo más? Bueno, nos vemos mañana entonces, ¿sí?